Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde más de conversatorio del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Es para nosotros pues un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo temas de interés para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, que es uno de los principales objetivos de este gobierno del Estado. Así que pues muchísimas gracias. Agradecer al juez Luis Alfonso Méndez Corcuera, juez tercero de oralidad familiar del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por acompañarnos la tarde de hoy, por compartir sus conocimientos la tarde de hoy, su experiencia en este tema, que ahorita pues vamos a ver cómo además combina perfectamente la teoría con la práctica. Hoy vamos a resolver muchísimas dudas que se tienen respecto al juicio de interdicción y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual. Así que hoy, si ustedes tienen duda de si debemos o no realizar el juicio de interdicción a nuestras hijas, a nuestros hijos con discapacidad intelectual, a nuestros hijos con discapacidad auditiva, porque por ahí el Código de Familia del Estado de Yucatán considera que las personas con discapacidad auditiva que no sepan leer y escribir, pues necesitan de un tutor. Hoy nos los va a comentar también y a resolver esta duda el juez Méndez Corcuera. Así que les pedimos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios en el chat vía Zoom, pero también en el chat del Facebook Live del IPD. Creemos que es información valiosa, que da tranquilidad a las familias de personas con discapacidad, así que les invitamos a quedarse, pero sobre todo a realizar sus preguntas al juez. Vamos a agradecer también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a la maestra Esther Torres, a Marina Pérez, a Ángel Espadas, por permitirnos llegar a todas las personas con discapacidad auditiva. Muchísimas gracias. Quiero comentar también en esta sesión, en este conversatorio en especial, dedicárselo a alguien que trabajó durante muchos años en el tema de juicio de interdicción a favor de las personas con discapacidad, pero sobre todo para dignificar a la persona con discapacidad intelectual, donde el juicio de interdicción no anulara a la persona con discapacidad, sino que el juicio de interdicción fuera esa figura jurídica que diera apoyos a la persona con discapacidad intelectual en lo que lo requiere. Esta persona es el biólogo Manuel Jesús Solís Ramírez, quien lamentablemente el día 2 de febrero pasado pues, falleció. Y de verdad que dedicarle este conversatorio en un tema que para él fue tan importante y por el que trabajó tanto en 2016-2017 junto con el Colegio de Abogados de Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y muchas organizaciones civiles, pero sobre todo AIPADEN con don Manuel y con doña Dulce Caballero se trabajó la reforma al Código de Familia del Estado de Yucatán, donde precisamente lo que se dijo es el juicio de interdicción no es blanco y negro. Hay una gran variante de grises en el camino donde la persona con discapacidad necesitará de algún apoyo, pero en otros casos no necesitará de la intervención de un tutor. Y es de lo que nos va a hablar hoy el juez Méndez Corcuera. Y bueno, este conversatorio dedicado con todo el corazón al biólogo Manuel Jesús Solís. Pues muchísimas gracias y me voy a permitir leer una breve reseña del amplio currículum del juez. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Marista de Mérida. Asimismo, estudió la maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Anáhuac Mayap, la maestría en Derechos Humanos por el Instituto Universitario Puebla y el Poder Judicial del Estado de Yucatán, la especialidad en Derecho Civil y Familiar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Poder Judicial del Estado de Yucatán. De igual forma, estudió el doctorado en Derecho en la Universidad de Anáhuac Mayap, donde se tituló con mención honorífica con la tesis Control previo de constitucionalidad de proyectos de leyes y tratados internacionales, su incorporación en el orden jurídico federal mexicano. Igualmente ha tomado diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos, de oralidad familiar, de argumentación jurídica, entre otros muchos. En el ámbito laboral se ha desempeñado por más de 14 años en el Poder Judicial del Estado de Yucatán, siendo actualmente juez tercero de oralidad familiar. Como docente ha impartido distintas materias en licenciatura, maestría
o doctorado, tanto en universidades como la Modelo, el Valle de México, la Universidad de Anáhuac Mayap, la Universidad del Sur, la UNIC, el Poder Judicial del Estado de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo también. Ha realizado diversas publicaciones en la revista jurídica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. También ha realizado varias publicaciones de libros, entre los que se encuentran temas actuales del derecho familiar, cómo litigar en el juicio oral familiar, el manual para el desahogo de pruebas en el juicio oral familiar, comentarios al Código de Familia del Estado de Yucatán. Como verán, hoy contamos con un gran experto en la materia de derecho familiar, de verdad, y además de derechos humanos. Creo que el juez Méndez Corcuera es un ejemplo de cómo el juez actual, el juez del siglo XXI, lleva muy bien a la práctica el ejercicio de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy y estamos más que prestos y emocionados y emocionadas de poder escucharlo. Muchísimas gracias. Gracias, Maritere. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la maestra Maritere por la invitación al Instituto de Inclusión, por toda la organización y por todo este evento tan maravilloso. Pues bien, pues como comentaba la maestra Maritere, pues me va a tocar platicar con ustedes aquí pues esta pequeña charla acerca de los procedimientos de interdicción que llevamos en sede judicial. Acá, pues, como comentaba la maestra Maritere, estos procedimientos han tenido muchos cambios, porque tradicionalmente estos procedimientos se contemplaban bajo la óptica de que cuando la persona tenía una discapacidad esencialmente de carácter intelectual, pues esta persona no podía tomar ningún tipo de decisión. Es decir, el Estado, pues bajo esta visión asistencial en materia de discapacidad que se tenía en el pasado, pues era más que nada, se pensaba, tiene discapacidad intelectual, no puede tomar ninguna decisión, por ello vamos a protegerlo y le nombramos un tutor que él va a tomar todas sus decisiones. Y en cierto tipo de decisiones es el tutor junto con el juez quien la toma. Era como tradicionalmente se veía esa visión. Sin embargo, pues con los cambios que han habido últimamente sobre el tema de derechos humanos, en el cual se ha cambiado el modelo social de derechos humanos, pues se ha cambiado la visión hacia las personas con discapacidad en todos los temas. Contemplando que en sí la discapacidad no es el problema, no es la persona, sino es la misma sociedad que va imponiendo barreras de carácter, por ejemplo, estructural. Cuando llegamos a un edificio y no hay un elevador, oye, tengo una discapacidad motriz, ¿cómo voy a subir al tercer piso? O otro tipo de barreras, como barreras legales, como sucedía con el estado de interdicción, donde esta figura de la tutela, más que ayudar, en algunos casos perjudicaba. ¿Por qué? Porque la discapacidad intelectual, pues como todos ustedes han visto, pues es muy variada. O sea, no es lo mismo, vamos a poner, estar en estado parapléjico, en estado de coma, por ejemplo, ¿no? De que no puedas ni de una forma manifestar tu voluntad, a una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, con Asperger, en que la persona es capaz de tomar cierto tipo de decisiones por sí misma. ¿Y qué sucedía? Como antes a todas las personas con discapacidad intelectual se le veían bajo el mismo matiz, cuando se promovían sus procedimientos de interdicción, pues prácticamente no se les tomaba en cuenta, no se tomaba su opinión, y el tutor y el juez eran los que decían todo. Sin embargo, todo esto cambió, como les comentaba, con este modelo social de derechos humanos, y la Corte pues vino a, interpretando la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, vino a reinterpretar esta figura de la interdicción y de la tutela, esencialmente, para considerar que en primer término, pues hay diferentes tipos de discapacidad, y todo ello implica que el juez pues debe establecer sistemas de apoyo de acuerdo a las características individuales de cada persona, en el cual la tutela debe dejarse ver como un sistema de sustitución de voluntad y verse más como un sistema de apoyo en la toma de decisiones asistida. En estos procedimientos se empezó a dar nuevos parámetros a la Corte en que hay que tomar en cuenta la opinión de la persona con discapacidad, siempre y cuando pues sea físicamente posible, ¿no? Como les comentaba, una persona pues con parapléjica que está, vamos a poner en estado de coma, pues obviamente pues no vamos a poder saber su voluntad, pero como una persona con Asperger,
síndrome de Down, entre otro tipo de, pues que algún otro tipo de discapacidad, pues es posible saber pues su voluntad y tomarlas en cuenta en pos de ayudar. Bien, bajo ese parámetro, pues en Yucatán, el procedimiento que llevamos, si bien está en el Código de Procedimientos Familiares muy claramente establecido, también lo es que pues debe analizarlo bajo esta visión de derechos humanos que les comentaba y bajo los criterios de la Corte. Estos procedimientos, como les decía, se llevan en sede familiar. Se recomienda, en este caso, sé que hay muchos padres de familias en la presente conferencia, igual les pediría así como paréntesis, que si llegan a tener dudas, pues ponerlas en el chat, inclusive cuando las vayan poniéndolas, para que yo las pueda ir resolviendo. Por eso van a ver que mi plática está muy enfocada hacia ustedes, hacia los familiares de personas con discapacidad, para que puedan entender este procedimiento y sea mucho más fácil para ustedes acceder al mismo en caso de que lo necesiten. Bien. Primera recomendación que les hago antes de explicar el procedimiento es que sí es necesario un abogado. ¿Por qué? Porque ahí sí hay cuestiones un poquito técnicas. Si bien sé que muchas veces, pues, tal vez económicamente no tengo las posibilidades de pagar un abogado particular, también lo es de que existen instituciones que proporcionan el apoyo jurídico gratuito. Unas de ellas sería el Instituto de la Defensoría Pública del Estado. La pueden ubicar en la calle 35 por 62, en la sede de los juzgados. Allá podrían ir ustedes y solicitar este abogado público, en el cual les van a pedir una serie de requisitos que los pueden ver en la página de internet del instituto y les proporcionan el abogado gratuito, es decir, no pagarían ningún peso por el abogado. Otra opción puede ser también las universidades, hoy por hoy, como la UADY, la Modelo, la Marista, la Mayap, entre otras, tienen despachos jurídicos, que son despachos que están a cargo de diferentes profesores junto con estudiantes, donde ellos hacen sus prácticas y por lo tanto pues, sería gratuito este sistema, este servicio. Que en un procedimiento de intervención, pues no, como es algo, si bien es técnico, normalmente si no hay conflicto entre las partes, realmente es más un trámite administrativo. Por lo tanto, no les afectaría tanto que les apoye un despacho de esta índole. Entonces, también yo les recomendaría, en su caso, pues contactar a uno de esos despachos de las escuelas de las diferentes universidades para que les brinden ese apoyo jurídico. Es decir, no gastarían un peso. Les recuerdo también que los servicios que presta el Poder Judicial, es decir, el tramitar el juicio ante nosotros, tampoco genera un costo. Nosotros no cobramos por servicios, es totalmente gratuito. Inclusive, como veremos más adelante, cuando se hacen los reconocimientos médicos, en ustedes están las partes si deciden que sea por médicos particulares o médicos públicos, es decir, de dependencias de gobierno, y en este caso, si es de dependencia de gobierno, pues tampoco pagarían un peso. Realmente el procedimiento podría ser gratuito totalmente, lo único que pagarían sería al final, como les explicaré más adelante, las publicaciones que se hacen en el diario oficial de la sentencia. Sería el único costo en sí que tendrían que hacer si decidieran ustedes llevar ese procedimiento. Y obviamente pagar el derecho de las copias. Es todo el gasto que les llevaría este procedimiento. Bien. Como les comentaba, la naturaleza en sí de estos procedimientos de interdicción se va a dar cuando la persona padece algún tipo de discapacidad y no sea posible que por sí misma pueda tomar la decisión. Pero aquí el análisis de derechos humanos no es de que vamos a prejuzgar. Al contrario, hay una presunción de que la persona sí puede tomar las decisiones y que no tiene esa discapacidad. Y va a ser de acuerdo a los análisis de los expertos, que serían los peritos. Pues normalmente usamos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, quienes van a determinar qué tipo de decisiones necesitarían un apoyo por parte de esta figura del tutor y hasta qué tanto ese tutor va a intervenir, de acuerdo al grado de discapacidad. Como les comentaba, las discapacidades como son tan amplias, va a haber casos en que sí, el tutor va a tener que tomar todas las decisiones. ¿Por qué? Porque no hay ninguna forma de saber la voluntad de la persona. Pero va a haber casos como una persona con Asperger, que prácticamente el tutor va a ser simplemente como un apoyo y las decisiones, va a haber muchas decisiones que él solito va a poder tomar esa persona. Como por ejemplo decisiones básicas de la vida diaria, como inscribirse a una escuela, un club o cuestiones, inclusive poder casarse. Recuerden que inclusive ya la Corte ya resolvió que es discriminatorio que los códigos prohíban a una persona con discapacidad intelectual el casarse. Ojo, que ese es otro tema también de una charla, ¿no?
Pero bueno, inclusive hay hasta películas por allá de personas con discapacidad intelectual donde se casan y los prejuicios sociales que han existido. Pero bueno, entonces estos procedimientos va a ser para ello. Normalmente nos los piden a nosotros porque hay bienes que administrar, por ejemplo, ¿no? De que la persona heredó una casa del abuelito. Entonces, pues hay que cobrar las rentas, o si se va a vender, etcétera. Entonces, pues se necesita ciertas aprobaciones judiciales, de acuerdo al tipo de discapacidad. Otra opción, el Seguro Social, el ISSSTE, les piden muchas veces para que cobren la pensión de orfandad, de viudez, o inclusive la pensión jubilatoria, o para que reciban sus tratamientos médicos, les piden que vayan primero con nosotros, que se les nombre el tutor, para que esta persona acuda a hacer esos trámites. Es lo más común. Otra opción es para pedir pensión alimenticia, que muchas veces promueven primero estas diligencias de interdicción, para que luego el tutor, en representación de la persona, pues lleve el procedimiento de pensión alimenticia o el juicio sucesorio, entre otras cuestiones, que es lo común por la cual los familiares se ven en la necesidad de promover este procedimiento. Como digo, estos procedimientos son voluntarios. Normalmente el Poder Judicial no es que yo como juez esté en la calle buscando personas con discapacidad y iniciar el procedimiento. No, se necesita una solicitud. ¿Quién puede promover este procedimiento? Pues nos dice el código que puede ser el cónyuge, por analogía de razón, el concubino o concubina. Podría ser, te dice también código de presuntos herederos. ¿Quiénes son los herederos de la persona? Pues son los hijos, los nietos, o sea, es decir, parientes. Igual el código te dice que puede ser un albacea. ¿Qué albacea sería? El de la sucesión de los papás de la persona con discapacidad. Fallecen sus papás. Hay una persona con discapacidad, el hijo tiene discapacidad y es necesario para determinados trámites que tenga un tutor. Pues la persona de lo que sea como albacea puede hacer este trámite de las diligencias de interdicción, o bien el código deja abierta la posibilidad para que el Ministerio Público lo promueva. ¿Cuándo nos ha tocado que el Ministerio Público lo promueva? Normalmente han sido vecinos. ¿Qué sucede? Pues muchas veces como vecino ves que tu redundancia de la vecina, por ejemplo, tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo, un adulto mayor con demencia senil y con Alzheimer, y la tienen abandonada a la familia. Entonces aquí pues es necesario pues, solicitar una pensión a los familiares, hacer ciertos trámites, pero como el vecino no es un familiar en sí, en este caso el vecino tendría que acudir con un ministerio público. Aquí igual en el mismo edificio que les dije, la 35 por 62, hay un departamento de estos ministerios públicos, plantearles el problema, llevar la documentación para que el Ministerio Público promueva este procedimiento para que se declare esta interdicción o esta discapacidad de la persona y que conlleve la necesidad de darle un tutor para determinados trámites, que es cuando hemos tenido las veces que se ha dado de que un Ministerio Público promueva. Bueno, cuando se hace esta solicitud, se hace por escrito, que firmarían estas personas, en la cual en esa solicitud pues es necesario que estén los datos generales del promovente, su parentesco o relación que tenga con la persona con discapacidad, el nombre de la persona con discapacidad, obviamente las actas de nacimiento o matrimonio que acreditan esos parentescos, los nombres y domicilios de los demás parientes. Si todos los parientes están de acuerdo, normalmente firman toda la demanda. Si hay uno que no esté de acuerdo, se pide su nombre y domicilio para que le notifiquemos. ¿Para qué? Pues para respetarle su garantía de audiencia. Se debe señalar los hechos, es decir, explicarnos una relatoría de la problemática en sí, qué le pasó a la persona, de dónde derivó la discapacidad, qué diagnósticos ha recibido, acompañar la documentación que acredite qué tipo de discapacidades, que normalmente pues son los estudios médicos que ha tenido, ya sea en el Seguro Social, en el ISSSTE, médicos particulares, si se le ha hecho ultrasonido, o sea, todo el expediente clínico que tuviera. Si tiene bienes la persona, y obviamente acreditan los bienes que tiene, como podría ser con la certificado de inscripción vigente si tiene casas, por ejemplo. Y la propuesta de quién sería ese tutor que propondría. Esa demanda, cuando el juez la revisa, la admite, y fijamos fecha para una audiencia que le llamamos nosotros preliminar. En esa audiencia comparecen dos peritos. Lo que les decía yo, estos dos peritos, normalmente empezamos primero con los psiquiatras. Ustedes como parte pueden nombrar particulares, o bien, si no,
nosotros nombramos de instituciones públicas. En mi caso, yo normalmente me apoyo de los psiquiatras de del hospital psiquiátrico. Es decir, no le costaría nada a la persona que promueve. Van estos psiquiatras y nos apoyan con ello. Iniciamos, giramos el oficio. Normalmente, en corto, lo que yo hago, hablo por teléfono con los psiquiatras para ver su disponibilidad de agenda, para que el día que se pase la diligencia, tanto ellos puedan, tomen en cuenta que al ser doctores del psiquiátrico, pues no solo nos apoyan a nosotros en los juzgados, también apoyan al psiquiátrico dando consultas, tratamientos que conlleva su labor. Checamos un día y una hora en que se pueda realizar esa diligencia, también nosotros checamos nuestra agenda y en ese auto inicial fijamos la fecha, notificamos por oficio a los médicos y a las partes pues sale publicado en el diario oficial para que por conducto de su asesor jurídico, su abogado particular o público, les indique que ya tenemos la fecha de la audiencia y dónde se va a realizar. Normalmente la audiencia se lleva acá en los juzgados, en la sala de oralidad, en la 35/62. Sin embargo, si por la discapacidad que tiene la persona se le imposibilita el traslado al juzgado, no lo puede hacer saber desde su demanda, ¿no? Por ejemplo, lo común, pues, oye, la persona es parapléjica, tuvo derrame cerebral y está postrada en su cama en la casa, no la podemos llevar al juzgado. Obviamente, lo que decíamos hace un rato, nosotros no tenemos que ponerle barreras a las personas, al contrario, nosotros es tratar de facilitar ese trámite. Entonces, en estos casos, hacemos la diligencia en el domicilio o en el lugar donde se encuentre viviendo la persona con discapacidad. Entonces, ahí nos trasladamos, tanto nosotros, los funcionarios del juzgado, como los médicos. ¿Qué es lo recomendable? Si puede entrar la persona, pues de preferencia que se haga acá. ¿Por qué? Por el problema de la agenda. Tomen en cuenta que tanto nosotros, el juzgado familiar, no solo vemos estos procedimientos, vemos divorcios, juicios sucesorios, pensiones alimenticias. Aproximadamente al día llevamos como 7 audiencias orales. Y como les decía yo, también los médicos del psiquiatra no solo se dedican a llevar estas audiencias, sino también a consultas. Entonces, cuando es un traslado a un domicilio, pues implica que tenemos que buscar un día de agenda mucho, o sea, que esté más libre, porque tenemos que contemplar el tiempo que nos lleva a trasladarnos al domicilio, la diligencia y regresar. Entonces, eso hace que sea un poquito más prolongada la fecha que se daría a cuando se serie judicial. Sin embargo, como les comentaba, si es necesario, o sea, nos lo piden y vamos al domicilio, no hay ningún problema. Se hace en el domicilio. Lo que hacemos en este caso, llevamos hasta la cámara, porque como son juicios orales y todo se videograba, pues llevamos una cámara, vamos a poner casera, para grabar la diligencia que vamos a llevar. Y si es aquí, pues en la sala de juicios orales, pues ya está todo preparado. A esta primera audiencia, pues deben estar presentes la persona con discapacidad, la persona que promueve, el posible tutor, y se les avisa a los familiares por si es su deseo asistir. Si no van los demás familiares, no se cancela la audiencia porque ya les avisamos. Los que sí es necesario, obviamente, es la persona con discapacidad y el promovente y la propuesta de tutor son los que son necesarios que sí estén. Obviamente, el abogado de los solicitantes van, como decía yo, los 2 médicos, voy yo, la secretaria del juzgado va a estar también, un representante del Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿por qué participa en estos procedimientos? Porque representa, el Ministerio Público en estos procedimientos familiares representa a la sociedad. Entonces va a velar, va a ser una persona que va a estar de apoyo para ver que todo marche bien, que no haya nada ilegal. Y va a estar, en el caso de ser una persona con discapacidad, el código señala que en cualquier procedimiento que participe una persona con discapacidad, debe entrar una persona de la Procuraduría de la Defensa de la Familia. ¿Para qué? Para representar los intereses de la persona con discapacidad, para ver que no haya nada que perjudique a esa persona legalmente hablando. Son los que participan en estas audiencias. Se inicia la audiencia y empezamos primero con lo que se conoce como el reconocimiento médico, es decir, los peritos evalúan a la persona. Para ello nosotros pues ya les adelantamos cuando les giramos el oficio, pues les indicamos el padecimiento médico que nos señalaron en la demanda para que ellos ya tengan una idea de qué tipo de pruebas o preguntas le van a hacer. Obviamente antes de empezar la audiencia les prestamos el expediente para que vean los documentos médicos que ustedes nos proporcionaron y ellos tengan oportunidad de leer, ¿no? El resumen clínico, qué medicamentos toma, etc.
Cuando ya inicia la audiencia, pues ellos ya empiezan a interrogar primero empiezan interrogando a la persona con discapacidad para ver qué tanto pueden ellos manifestar su voluntad. Cuando son casos que de plano pues, la persona no puede ni hablar, por ejemplo, como decía, una persona que está en estado vegetativo, pues aquí, en este caso, pues platican con el familiar para preguntarle cómo le empezó el padecimiento, qué sucedió, etc. Si la persona puede hablar, empiezan con preguntas fáciles y le van subiendo de nivel. Normalmente las preguntas fáciles es que les salen. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde te encuentras? ¿Quién es presidente? Si va contestando las preguntas, le van incrementando el tipo de dificultad de las preguntas. Para ver, le hacen preguntas, para saber si puede administrar o no los bienes, pues les hacen preguntas básicas que le muestran monedas y dice, ¿cuánto es esto? ¿Y qué puedes comprar con ello? Oye, si me firma, o a ver, por una que me toca ver que les hacen, de que a veces, con adultos mayores sobre todo, no tienen demencia senil, por ejemplo, Alzheimer, pues les hacen a veces, les ponen una hoja en blanco y dicen, oye, y si te digo que me la firmes en blanco, ¿me la firmarías? Y si esa hoja yo me la llevo, ¿me dejarías que la lleve? ¿Por qué hacen este tipo de preguntas? Para ver si esa persona puede ser susceptible de algún tipo de fraude y que por ello sea necesario algún tipo de apoyo o de un ajuste respecto a la figura de la tutela para evitar que esas personas las defrauden. O sea, van viendo cómo, o sea, les van a hacer preguntas aparentemente inofensivas, pero para ir viendo qué cosas pueden hacer, o sea, qué cosas es necesario apoyarles para evitar que alguien quiera aprovecharse o defraudarlos. Les preguntan, oye, o para ver, en el caso de la memoria, por ejemplo, con persona de Alzheimer o que tienen problemáticas para recordar cosas, le dicen, a ver, mi nombre es fulanito tal. Y le empiezan a hacer preguntas. Y luego le preguntan, oye, ¿te acuerdas de mi nombre? Con eso van viendo la memoria a corto plazo, por ejemplo. O sea, ya, como ya llevamos tanto, ya más o menos sabemos qué tipo de preguntas les hacen. Como todo se videograba, pues también sirve como prueba para demostrar que realmente, pues sí, aparentemente la persona está bien, pero sí va a ser necesario ciertos tipos de apoyo porque podría ser susceptible de algún tipo de fraude, etcétera, ¿no? Bien, una vez que terminan de preguntar a la persona, también le preguntan también al familiar y nos dan su diagnóstico. Va a haber, de acuerdo al diagnóstico, y nos pueden enseñar que es necesario hacer otro tipo de pruebas, sobre todo en casos que la persona pues es leve la discapacidad, y pues para poder saber qué tipo de apoyo le podemos dar, a veces nos piden hacerle algún tipo de examen, como una resonancia magnética, nos han señalado una que otra vez, o que también sea, por ejemplo, cuando nos ha tocado con personas drogadictas, que considera el familiar que no puede tomar decisiones porque ya es un grado muy avanzado del vicio que tiene, pues nos señalan que es necesario el psicólogo y el trabajador social. Entonces, lo que se hace es se suspende la audiencia y giramos oficio a la dependencia del gobierno, que la psicóloga, pues normalmente también el hospital psiquiátrico nos presta psicólogas, por ejemplo, ¿no? Y promedio a trabajadora social, para que ellos hagan también su reconocimiento en sus materias, y ya con todo eso, los médicos nos pueden dar un resultado. En ese resultado nos van a señalar qué tipo de padecimiento tiene la persona, si ese padecimiento les afecta de alguna forma en su toma de decisiones, para que de allá nos señalen si esa padecimiento implica que no pueden tomar ningún tipo de decisiones por sí solos y por lo tanto hay que darle un sistema de tutela, vamos a poner, de sustitución de voluntad, o bien un sistema de asistencia en el cual la persona puede tomar este tipo de decisiones, sí las puede tomar, pero estas va a necesitar que el tutor las tome. Para que con ese resultado nosotros dictamos la sentencia en forma oral y obviamente se engrosa o se hace la sentencia física por escrito para los efectos, los trámites que necesiten, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos. Una vez que se dicta la sentencia, en la sentencia, de acuerdo a lo que digan los médicos, se le nombra su tutor. Y si hay que administrar bienes, normalmente se nombra el curador. El tutor que hace es el que normalmente firma por la persona, de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga, y el curador se encarga de vigilar que el tutor no malgaste los bienes. Que acá lo que se busca, acá lo que dice la ley, que el curador no puede ser pariente del tutor. Normalmente nos proponen un vecino. Bien. Si
si por algo fueran necesarias más pruebas, nos pueden decir los tutores de que sí consideran que tiene cierta discapacidad, que sí sería necesario nombrar un tutor interino mientras se termine el procedimiento. En ese caso se puede nombrar un tutor interino mientras se sigue el proceso. ¿Qué sucede si hay conflicto pleito entre los familiares? Lo que me ha sucedido en 3 ocasiones es que la persona sí tiene la discapacidad, sobre todo con los papás o los adultos mayores. Sin embargo, el pleito entre los hijos es quién va a ser el tutor. ¿Por qué? Pues a veces por cuestiones económicas, o a veces porque a veces pelean quién se lo va a quedar para cuidar, etc. Entonces, en este caso se nombra, como si tiene la persona discapacidad, se le nombra un tutor interino y se abre un incidente en donde se va a investigar quién sería el idóneo para tener la tutela al final. Es decir, con quién va a vivir. Quién es el que va a apoyarlo para la administración de bienes. Para eso, pues ya obviamente se ofrecen pruebas por las partes, ofrecen sus pruebas y, bueno, en su caso, nosotros de oficio podemos ordenar determinadas pruebas. Por ejemplo, si se están peleando 2 hijos que vayan a vivir con ellos, pues mandamos a hacer un estudio social. ¿Para qué? Para que una trabajadora social va al domicilio, pues para ver cómo es el entorno, las características del domicilio, para ver pues si ese domicilio pues es idóneo o no. O sea, es decir, son algunas de las pruebas que pues, se podrían ordenar para que de ahí se tome una mejor decisión. También, como les decía, es muy importante la decisión de la persona, y si de alguna forma nosotros podemos saber su voluntad, pues se lo preguntamos. Es decir, si vemos que, por ejemplo, la persona, estamos viendo la audiencia que tiene más apego hacia un pariente, como todo hasta se videograba, pues normalmente nos inclinamos más hacia el pariente con el que tiene el apego, con el que tradicionalmente lo ha cuidado, ha vivido, va a tener obviamente mucho más peso. Pero son así como que, son cuando se complican un poquito. Son los menos, pero pasa también. A veces hay hasta conflicto de dónde va a vivir, o sea, en el sentido de que a veces los hijos no se ponen de acuerdo, de que unos consideran que debe vivir en un asilo, por ejemplo, y otros opinan, no, yo me lo voy a llevar. Que en estos casos hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando son adultos mayores, que hay ¿cómo se llama? Hay un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre el maltrato a adultos mayores que señala que una forma de maltrato a un adulto mayor pues es el aislamiento, como podría ser mandarlo tal vez a un asilo. Entonces aquí, pues si hay un hijo que se va a hacer cargo, pues sería preferible a mandarlo pues, a un asilo, ¿no? O sea, son así como que algunos de los criterios. Pero como digo, ya es algo ya que se ve muy casuístico, como decía, que es lo que el cambio que implicó, a analizarlo bajo perspectiva de derechos humanos, de acuerdo a lo señalado por la Corte. Bien. Cuando se dicta la sentencia, les comentaba yo al principio que esa sentencia se publica 3 veces en el diario oficial del gobierno del Estado. ¿Por qué se publica? Por si aparece una persona interesada que considera que es necesario oponerse a la sentencia por X motivo, ¿no? Entonces se publica. Acá es lo único que les genera un costo porque el diario oficial cobra por la publicación, como hace un periódico particular que si tú quieres publicar algo te van a cobrar. Lo mismo el diario oficial, es el único costo real que tendrían ustedes en ese procedimiento si es que deciden ir con un defensor público. Y pues obviamente las copias, porque se pagan derechos por las copias. Cuando soliciten sus copias, serían los únicos gastos en sí que tendrían que hacer si deciden hacerlo por conducto de un defensor público. Y que los médicos que realicen las pruebas sean del gobierno. Bien. Si se fijan, ese es a grosso modo pues, el trámite que se sigue. ¿Por qué sería o no necesario? Como les digo, muchas veces hay instituciones que les piden a los familiares esta sentencia, que es la mayoría de las veces por eso nos piden. Que el Seguro Social les pide para cobrar la pensión, para que sigan recibiendo sus medicamentos, la persona, porque pues hay que administrar bienes. Entonces, por eso nos lo promueven. También nos lo promueven porque pues, van a tramitar un juicio sucesorio, entonces va a heredar la persona y es necesario pues, que administre pues, el tutor los bienes y comparezca en representación de la persona. O a veces, inclusive, hasta para una pensión alimenticia. Todavía hace 2 semanas me tocó un juicio de pensión alimenticia, donde el tutor comparecía en representación de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque los papás de la persona con discapacidad ya habían fallecido. Cuando tenía la discapacidad, pues los papás lo cuidaban. Fallecen los papás y uno de los hermanos se hace cargo del hermano que tenía esta discapacidad y los otros no lo apoyaban económicamente. Entonces se vio la necesidad de promover ese procedimiento de pensión alimenticia para que también los hermanos colaboren a través de una pensión alimenticia
Entonces, en este caso, se promovió ese procedimiento de interdicción, lo nombraron como tutor y compareció luego a promover sus diligencias de alimentos en representación de su hermano para que lo apoyaran en este caso. ¿Qué es lo común que nos piden estos tipos de procedimientos? Como les comento. Como digo, eso es a graso modo el procedimiento en sí de esas diligencias de interdicción. Como digo, sí va a haber variaciones de acuerdo al tipo de discapacidad de la persona. Bien. No sé si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer si quieren acá en el chat del Zoom y yo con mucho gusto pues se los contesto. Pues muchísimas gracias por toda su explicación del juicio. Creo que ha sido como muy didáctica. Y en el chat del Facebook tenemos ya algunas preguntas. Nos pregunta Nelly Cantón, ¿no? Ella nos pregunta que por qué es tan tardado este trámite y si no se pudiera agilizar. Sí, acá a veces lo que tarda son las fechas de audiencia, porque una vez que se inicia, como digo, en el mismo inicio damos la fecha para las diligencias. Sí hemos tenido casos que tardan porque, uno, lo que me ha pasado, les había yo dicho al principio que hay que notificar a los demás parientes, es decir, por ejemplo, si vamos a llevar las diligencias de interdicción de nuestro hermano, tengo que avisar a todos, yo como puesto que avisar a los demás hermanos y si viven los papás. A veces no sabe la dirección del papá o de un hermano porque pues, hay problemas familiares. Entonces nos atrasamos en eso porque hasta que yo no les notifique a ellos del inicio del procedimiento, yo no puedo fijar la fecha para el reconocimiento médico. Y hemos tenido por allá casos que han tardado por eso. Porque pues si tú no me das el domicilio, pues lo que hacemos nosotros es creamos oficios de búsqueda, en el cual pues la Secretaría de Salud Pública me manda la dirección que aparece con su licencia de conducir, el INE nos da la que aparece la credencial, para que nosotros busquemos a los familiares, les notificamos y podamos llevar a la diligencia. Esa sería una causa por la que un procedimiento podría tardar. Otro, hay pleito entre los hermanos y como les decía, pues de ahí tenemos que abrir un incidente para ver qué va a quedarse con la tutela, en el cual pues hay que hacer valoraciones para ver de los hermanos quién es el idóneo. Esa es otra causa por la cual también podría tardar. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, habría que ver también las particularidades de los casos. Si todo está bien, vamos a ponerlo así, no debería durar más de 6 meses. Hasta veces, por lo conmigo, hemos tenido casos que si todos los papeles están completos en el inicio y lo iniciamos, en 3 meses más o menos se programa la audiencia por la disponibilidad de los horarios de los médicos y en esa misma audiencia se dicta la sentencia. Pero no es si está todo en regla. Cuando faltan cosas es cuando se puede ir alargando un poquito más. O sea que el tiempo, si todo sale bien, debe ser entre 3 y 4 meses. Sí, si todo está completo. Si todo está completo y las direcciones y todos están notificados, 3 a 4 meses. Y por eso mi recomendación es, si la van a tramitar, en su misma demanda, y si todos los parientes están de acuerdo, que firmen todos. ¿Para qué? Para que no les tengamos que notificar por juzgado, porque eso lo atrasa. En cambio, si todos firman la demanda, todos están bien, pues ya directo a la audiencia nos vamos. En cambio, a veces solo lo promueve uno y les tenemos que prevenir, oye, dime qué otros hermanos tiene, dame sus actas de nacimiento y sus direcciones, y eso lo atrasa un poquito. Por eso lo idóneo es que de una vez señalen quiénes son los hermanos, adjunten las actas, y si está todo perfecto, que firmen de una vez. Nos ahorramos mucho tiempo con eso. Pues digo, ya es un poquito casuístico lo que podría atrasarlo. O bien, cuando tienen discapacidad leve, que es necesario no solo el reconocimiento médico, sino también un reconocimiento psicológico, un reconocimiento social, desde trabajadora social, pues sí atrasa porque por ejemplo, la trabajadora social, pues implica de que vaya al domicilio. Eso no lo hace como son otras fechas. La psicóloga, pues todavía son mucho más, porque son varias sesiones. Para una valoración psicológica, mínimo son 5 sesiones con la psicóloga. Entonces eso hace que se atrase un poquito más. Entonces ya son las particularidades de cada procedimiento. Gracias. Nos preguntan también por Mirza, que a partir de qué edad se puede tramitar e iniciar un juicio de interdicción. A partir de 18 años, porque recuerden que mientras cumple 18 años, la persona con discapacidad entra bajo otro régimen de protección, que es pues, de la infancia, es decir, aquí se ve como un menor de edad y entra bajo las reglas. Por ejemplo, acá sus representantes, ¿quiénes son? Pues el papá, la mamá, o sea, son los que ejercen la patria potestad, o los custodios, o si tiene un tutor, por ejemplo, que
que fue dado, que es un tutor especial, etcétera, pero ya entramos bajo reglas de la infancia. Por eso, cuando no tiene 18 años, no se promueve. Una vez que cumple la mayoría de edad, ya se puede tramitar. Hay una pregunta relacionada con esto de la edad. Dice, ¿cuánto tiempo antes de cumplir los 18 años se debe promover el juicio de interdicción en caso de síndrome de Asperger? Es que tendría que ser hasta los 18. Cuando cumpla los 18, cumplido los 18. Sí, porque mientras tanto, como les comentaba, él entra bajo la protección de minorías de edad, de la infancia. Entonces, él entra bajo esa protección. Ok. También acá nos pregunta Marisol, en el caso de que un hermano viva en el extranjero, ¿cómo se le notifica? ¿Cómo se hace para notificarlo? Bueno, acá hay la opción fácil, ¿cuál es? Normalmente cuando tenemos juicios, no solo de interdicción, en juicios en lo general, juicios sucesorios, por ejemplo, que vayan a tramitar juicio de los papás, o divorcio voluntario, aquí el hermano puede comparecer por apoderado, dar su consentimiento, que inclusive si está enojado, lo que recomendamos a los abogados, ¿cuál es? En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay consulados mexicanos. La persona puede ir al consulado o a la embajada mexicana en su localidad allá en Estados Unidos y el cónsul está facultado para hacer un poder como si fuera un notario. Una vez que tenga el poder, allá le explican que es para nombrar a una persona aquí en Yucatán, para que lo represente, para el procedimiento de interdicción, para el procedimiento de juicio sucesorio, para el trámite que sea. Una vez que lo tenga, lo pueden mandar por mensajería, por un DHL, UPS, etc. Y pues ya en una semana ya lo tienes acá. Entonces comparece el apoderado. Entonces ya con eso nos ahorramos todo un trámite. Por eso yo siempre les recomiendo que si están de buenos términos con la persona que está extranjera, que manden mejor un poder. Hasta por un juicio sucesorio de los papás, hasta por un divorcio. Está de acuerdo en divorciarse, pues que manden el poder y se divorcia por conducto su apoderado acá en Yucatán y se evitan un juicio largo. Perfecto. También nos preguntan, dice Mariana Araceli Palma, ¿qué actualización hay respecto al uso de los medios electrónicos en estos casos y esto por la pandemia? Sí, ahorita normalmente sí las estamos llevando físicamente. Sin embargo, por ejemplo, yo en el personal sí he estado llevando algunas audiencias por Zoom, pero las que estoy llevando son los juicios que no hay problema. Vamos a poner divorcios voluntarios, juicios sucesorios que todos están de acuerdo, etc. Y a ella se les pregunta desde el inicio si desean que se lleve por Zoom o no. ¿Por qué? Porque no todos cuentan con los recursos económicos. Yo no te puedo obligar, si tú no tienes los recursos, a llevarlas de esa forma. Entonces, si la persona manifiesta su voluntad para que se lleve por Zoom un divorcio voluntario, una asociación, pues nosotros la llevamos por Zoom, se les da el ID, la contraseña en el auto de inicio, y el día y la hora y se conecta. Muy bien. ¿Por qué no hemos podido hacerlas así? Porque, pues, como les digo, acá yo tengo que ver que todos se conecten. Y pues los médicos del psiquiátrico no tienen el equipo a veces técnico para conectarse y porque necesitan pues entrevistarse directamente con la persona con discapacidad, que es lo que les dificulta para este tipo de procedimiento. Sin embargo, para la pandemia sí se están llevando a cabo. Todavía ayer llevé una que platicaba yo en corto con la maestra Maritere, que inclusive fue que lo hicimos hasta en el domicilio de la persona, porque la persona, como había sufrido derrame cerebral, no podía comparecer al juzgado. Entonces la diligencia la llevamos en su domicilio, fuimos nosotros, fueron los médicos y la llevamos allá. Inclusive, como ya había mejorado de su salud respecto al derrame, en ese caso específico que tuvimos, la discapacidad ya era leve, entonces el ajuste razonable, de acuerdo a la recomendación del médico, era que el tutor solo lo apoyara en decisiones de materia de administración de bienes, decisiones médicas y laborales. Todo lo demás, decisiones las podía hacer por sí misma la persona. Inclusive yo le pregunté, luego que también es médico, si ella deseaba que fuera su tutora. En este caso, en la demanda se solicitaba que fuera la hija. Y le pregunté si entendió todo y si deseaba que fuera su hija. Y la persona dijo que sí quería que su hija sea su tutora para todo ello, pero ya por las características específicas de caso. Entonces ahora sí les estamos llevando, ya sea en domicilio o acá en sede judicial. No, perfecto, que esto es precisamente parte de todas las reformas que se han hecho a la figura del juicio de interdicción a raíz de que México ratifica la Convención de las Personas con Discapacidad y desde que 2008 entra en vigor en nuestro país, pues se han hecho estas modificaciones al juicio de interdicción, como ya comentábamos, ¿no? Es decir, señalar que en donde sí necesita apoyo la persona y en lo demás, bueno, sigue con la libertad de decisión.
la persona con discapacidad. Sí, como puede ser, por ejemplo, la persona que nos hizo la pregunta de su hijo con Asperger. Por ejemplo, lo más seguro que su hijo con Asperger tal vez resulte que solo va a necesitar apoyo para determinados temas, no todos. Es decir, puede tomar decisiones como votar, casarse muy posiblemente, puede tomar decisiones de la vida diaria y tal vez necesite el ajuste razonable de acuerdo al médico. Puede decir que solo para administrar bienes, por ejemplo, o sea, de bienes inmuebles, casas, más no de trámite diario como ir a la tiendita, ya de acuerdo, como digo, ya el caso específico. Y allá va mucho de las recomendaciones de los médicos que previamente pues, se hicieron de la valoración respecto a la persona. Tenemos aquí otra pregunta de Alan Cardeña, nos pregunta, dice, ¿ha tenido oportunidad el Poder Judicial del Estado de conocer el sentido en el que viene la iniciativa de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para saber si las disposiciones serán en beneficio o cambiará de forma negativa el juicio de interdicción? Bien, ahorita nos acaban de mandar, todavía esta semana, nos mandaron por conducta de presidencia la última propuesta del Código Nacional. Nos la acaban de mandar ahorita a los jueces para que la leamos y analicemos pues todo y de allá hagamos nuestros comentarios. Pero eso es la que nos acaba de llegar todavía, está así calentita. Y ver también si va a ser la que va a quedar, porque les digo la verdad, a mí me pasa, ya con esa sería la tercera propuesta de iniciativa diferente que me han mandado. Entonces no sabemos ni siquiera si va a ser la que va a quedar. Que yo me imagino que no debe haber tanto problema en el procedimiento, porque recuerden que aunque fuere, vamos a poner, porque si llegara a ser ese Código Nacional violatorio de derechos humanos, nosotros como jueces tenemos esta facultad de hacer control difuso. Control difuso que es que yo puedo inaplicar algún artículo si se considera que es violatorio de los derechos humanos de la persona con discapacidad. Entonces, lo más seguro que aunque fuere, vamos a poner que nos aprobaron un Código Nacional violatorio de derechos humanos, pues los jueces podemos ir a desaplicar los artículos que consideramos que son violatorios de derechos humanos. Inclusive la Corte no va a tardar en que vaya resolviendo casos y vaya sacando criterios respecto de ese nuevo procedimiento que vaya a quedar y nos va a decir qué hacer de acuerdo a lo que quedará. Así que en el peor de los casos, pues los jueces vamos a tener la responsabilidad de tratar de hacer el procedimiento lo más sencillo posible en beneficio de la persona. Sí, o sea, incluso si el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tuviera alguna disposición que fuera contraria a lo que contempla la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es su ley vigente, que es parte de la Constitución mexicana, ¿no? Por el control de convencionalidad, pues incluso si tuviera algo este código que fuera en contra de la Convención, pues bueno, los jueces tienen, ¿no?, la obligación, la facultad de hacer lo que sea mejor en beneficio de la persona con discapacidad, ¿no? Y de su autonomía y de su toma de decisiones y de su integridad. Entonces, inclusive, yo me imagino que cuando salga el código, pues, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a leerlo bien así de detalles para que si considera que hay artículos que son violatorios de derechos humanos, va a promover su acción de inconstitucionalidad. Así que va a entrar a la revisión de código si se considerara que hubiera algo que fuera ilegal. Bien. Nos preguntan aquí por María del Socorro, dice, ¿hay algún artículo de la ley sobre juicio de interdicción? Yo no sé. Yo creo que en qué artículos están, me imagino que es yo creo que la pregunta es ¿en qué artículos del Código de Familia de Yucatán está? El Código de Procedimientos Familiares del Estado, que eso lo pueden bajar por internet. El trámite completito van a encontrar de los artículos 719 al 741. Entonces, 719 a 741 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán es donde está contemplado el procedimiento completo, que es la parte procesal que creo que es la que le interesa. Debidamente que en el Código de Familia pues están los artículos relativos a tutela y curatela, que también nos dan luz respecto de ciertos tópicos. Pero el procedimiento en sí está en estos artículos. Dice que podemos, ahorita con la facilidad del internet, pues podemos consultar el Código de Procedimientos Civiles, de Yucatán, familiares de Yucatán, Sí. El Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, y poder consultar allá todo el procedimiento, ¿no? Sí, y que van a ver que de lo que yo les expliqué, van a ver que es lo mismo. Inclusive yo lo que traté de hacer es lo más coloquial posible.
para que sea mucho más fácil de entender, pero van a ver que es lo mismo. También aquí, aprovechando, nos pregunta Alan también Cardeña, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, si usted pudiera redactar el juicio de interdicción, como quedaría en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuáles serían esos puntos a poner para que no fuera violatorio de derechos de personas con discapacidad este juicio de interdicción? Eso sí, como ya una pregunta en lo personal, de si tuviera la oportunidad de decirle redacte el juicio del procedimiento, ¿qué consideraría? Sí, o sea, cosas que tiene que contemplar, ¿no? Uno, obligación del juez de concederle, o sea, el derecho a la persona con discapacidad de opinar dentro del procedimiento. Esa es una básica. Dos, de que el sistema de tutela que se debe realizarse de acuerdo a la discapacidad específica de la persona. Sería así como que los puntos más que importantes. Lenguaje incluyente, es decir, no hablar de incapaces o cuestiones discriminatorias, es decir, de hablar que son personas con discapacidad. Inclusive ya habla la Corte que la palabra interdicción pues, no es lo correcto. O sea, que hasta que son cuestiones de lenguaje que yo creo que debería ser este procedimiento para... De apoyos de apoyo en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, algo por el estilo. Yo siento que tiene una redacción correcta e incluyente y ya no hablar para también cambiar el chip del viejo sistema. Así es. Por ejemplo, serían así como que puntos que deberían haber allá. Lo que también señaló la Corte de que el juez, de acuerdo también a las circunstancias, va a hacer las valoraciones que va a pedir. Como les decía, cada discapacidad pues implica ciertas valoraciones, como les platicaba. Va a haber casos que sea psiquiátrico, psicólogo, o psiquiátrico, psicólogo, con médico, o con internista, o con trabajadora social. O sea, dar esa... Más que nada tiene que ser un procedimiento de apertura a las necesidades. Sería así como que los puntos que debería contemplar en su redacción. Lo que le señalaba, contemplar que se notifica a los familiares interesados, el derecho a oposición, o cómo quedaría, ¿no? Si hay una oposición respecto de la declaración sobre la persona de discapacidad. Son así como que puntos que siento que deberían haber. Okay. Me parece que el punto importante de la toma de escuchar a la persona con discapacidad en este juicio, que me parece que punto importante también sería el cambio del nombre a un juicio de apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Para las personas con discapacidad. Eso sería, me parece, y coincido completamente en todos los puntos que ha mencionado. Y bueno, aquí también ya nos preguntan que en qué momento se realiza la aceptación del cargo de tutor. Normalmente, como les comentaba, cuando se llama la audiencia en la que vamos a dictar sentencia, normalmente comparece la persona que va a quedar como tutor. Entonces, en ese momento, nosotros como jueces, como es un juicio oral, le preguntamos que se aceptaría el cargo. Y si él acepta, de una vez le discernimos. Discernimos es como que ya le damos posesión del cargo. Es lo que se hace en esa audiencia. Sí podría suceder que en ese momento no se encontrara pendiente, entonces se le notifica para que comparezca por escrito, en este caso, aceptar el cargo. Pero lo común es que la misma audiencia nos acepta el cargo. Me parece importantísimo nueva perspectiva de este juicio de apoyos para las personas con discapacidad en la toma de sus decisiones. Vamos a ir cambiando el lenguaje, juez, para que nuestros legisladores empiecen a entrar también en este chip de esta nueva, porque este juicio de interdicción, yo creo que al cambiarlo, estamos ayudando, ¿no? Y abonando muchísimo a este paso de un modelo médico asistencial, de donde solamente se veía a la persona como alguien a quien se tiene que cuidar, proteger, y independientemente de su opinión, ¿no? Y donde también muchas veces quien decidía si la persona necesitaba o no en un tutor, pues eran solamente médicos, y hoy participan terapeutas, trabajadores sociales, maestros de educación inclusiva, participan un grupo mucho más multidisciplinario, más allá de solamente los médicos, ¿no? Para poder pasar de este modelo médico asistencial a un modelo de inclusión plena de derechos humanos. Yo creo que para ir terminando con pues esta interesantísima pues intervención, este conversatorio que ha sido de gran utilidad, también nos preguntan, pues,
¿dónde pueden contactar con usted para una cita, para seguir platicando con usted de estos temas, si tienen alguna duda, si nos pudiera dar pues algún medio de contacto por si la gente quisiera pues consultarle alguna cosa, ¿no? Y pues podría ser a través del correo institucional, ¿no? O sea, para que haya alguna duda y de allá pues los canalicemos. Ojo, recuerden que nosotros, vamos a poner, no podemos llevar su trámite. ¿A qué voy? O sea, a mí me toca resolverlo, pero tiene que ser por conducto de un abogado particular o público. Y nosotros lo que hacemos es, en su caso, cuando vienen las personas acá y nos preguntan, es que no se puede contactar a un abogado porque a veces vienen, pues el usuario cuando se le llega la notificación no sabe qué hacer. Entonces lo que se le hace, vamos a poner, se le canaliza para que vaya a Defensoría Pública, que es lo que normalmente nosotros hacemos, para que por conducto del defensor público o privado hagan o realicen su trámite. Es importante y recordar que ya mencionaba al principio que es importante contar con un abogado porque a veces puede resultar un poco técnico los términos y que hay abogados que están para apoyarlos en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado, que depende de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Entonces pueden acudir a la Defensoría Pública que está en la calle 35, entre 60 y 62 del centro, está pues a espaldas de Paseo de Montejo, ¿no? Acudir ahí son totalmente gratuitos todos los servicios de la Consejería, de la Defensoría Pública del Estado. Ahí los abogados son muy buenos. Si tuvieran algún problema con algún abogado de la Defensoría Pública que no debe ser, pues pueden contactarnos al Instituto, al IPDEI, a nuestros números de contacto que también ya los dejamos siempre a disposición de todos. Independientemente de que, bueno, pueden también contactar al juez. Es que nos preguntan recurrentemente dónde lo pueden contactar. Entonces, por eso hacíamos la pregunta, ¿no? O el correo oficial, ¿no? Para que así, pues, si tienen alguna duda técnica y en su caso, pues los canalicemos, como decía, con Defensoría Pública, porque pues, normalmente pues, es para hacer ya el trámite. Entonces, como les comentaba, es la canalización como tal, ¿no? Que sería luis.mendez@cjyuc.gov.mx. Para que ustedes puedan ahí contactar. De todas maneras, este conversatorio se queda grabado en nuestras redes sociales, se queda grabado en el Facebook, se queda grabado en nuestro canal de YouTube, que es @IPDEI, con doble I latina al principio, ahí va a estar. Entonces ahí pueden pues, retomar el correo del juez, también pueden retomar cualquier duda que a lo largo de lo que ya explicó del procedimiento tuvieran, pero de verdad, acérquense a la Defensoría Pública del Estado, ahí están para ayudarlos, para llevar el procedimiento con ustedes. También pues está el bufet jurídico de las universidades, como ya decía el juez, ¿no? De la UADY, de la Modelo, ¿no? Entonces pueden también acercarse, pero acérquense de verdad a la Defensoría Pública del Gobierno del Estado, ¿no? Pues no sé si, juez, quieres comentar algo, decir algún mensaje final en este tema de hoy tan importante de el llamado juicio de interdicción, que ahora vamos a abogar porque sea juicio de apoyos en la toma de decisiones. Bien, pues más que nada, pues agradecerles el haberme escuchado, espero que les haya servido de apoyo y pues recordarles, o sea, acá estamos pues para servirles tanto en el Poder Judicial, en Defensoría Pública o también pues ya en el Instituto de Inclusión, que son las instituciones pues, que nuestra función pues es servir a la gente. Pues así es, pues yo estoy segura que este es un tema, juicio de interdicción, que siempre preocupa muchísimo a los papás, a las personas con discapacidad, y aprovechar y comentarles que hablábamos que también se contempla a las personas que tuvieran discapacidad intelectual o psicosocial, pero también a las personas con discapacidad auditiva que no saben leer y escribir, pero también el juez comentaba que las personas con discapacidad auditiva que no saben leer y escribir, pero se pueden comunicar por lengua de señas mexicana, no entran en esto y no se tiene que hacer un juicio de interdicción. Sí, porque acá como lo platicamos, o sea, lo importante acá, o la necesidad de un tutor, ¿cuál es? Cuando la persona no puede de ninguna forma darnos saber sus decisiones, ¿no? No pueda manifestar su toma de decisiones, no pueda tomar esas decisiones por sí misma. Y entonces ella se hace el ajuste. Entonces eso es así como que lo importante. La persona puede tomar decisiones por sí misma o no. Eso pues va a implicar. Y si las puede tomar, si es necesario. Porque a veces, como decía yo, o sea, puede ser que sí pueda tomar ciertas decisiones solas y otras no.
pues ya de acuerdo, ya implicaría el ajuste que se hiciera con esta figura. Y le mandan saludos a nuestra intérprete de lengua de señas, a Marina Pérez. Y nosotros estamos muy agradecidos con todos nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana que hacen un trabajo extraordinario, de verdad, que permiten, ¿no?, hacer ese puente de comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y quienes somos oyentes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estamos trabajando de verdad porque Yucatán sea ejemplo de inclusión de personas con discapacidad, pero eso no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer todos y todas juntos. El Poder Judicial del Estado de Yucatán me queda muy claro que está trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. Ahí cuentan con intérpretes de lengua de señas, ahí es importante decirlo, a través del área que la magistrada Ligia Cortés, también ella como enlace de género e inclusión del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ahí también hay asignados intérpretes de lengua de señas mexicana para los juicios. Y pues de verdad que muchísimas gracias, juez Méndez Corcuera, por esta charla tan interesante. Yo sé que hay muchos temas de derecho familiar que involucran a las personas con discapacidad y sus familias, de las que tenemos que hacer más accesible el contenido para que este temor a acercarnos al derecho pues vaya desvaneciéndose, ¿no? Aquí también nos recuerdan, ¿no?, por Alan, ¿no?, pues a don Manuel Solís, al biólogo Manuel Solís, a don Manuelito, como cariñosamente le decíamos, un gran defensor y promotor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, apasionado del tema de juicio de interdicción, y hasta el cielo, de verdad, le mandamos con todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y decirle que aquí seguimos trabajando por lo que él sembró hace más de 50 años. Así que muchísimas gracias a todas las organizaciones, a Nelly Cantón de Ayelén, que trabaja por las personas con discapacidad intelectual, que sabemos que esa es la gran preocupación de cómo dejarlas protegidas, de que no vayan a ser víctimas de engaños, de fraudes, ¿no? Pero sin bloquearles su decisión, sus gustos, sin nulificar a la persona con discapacidad, sino darle los apoyos para que no sean víctimas de delitos. Así que muchísimas gracias. Seguiremos en este tema. Les encargamos muchísimo contestar nuestra encuesta, ¿no?, de satisfacción, como le decimos coloquialmente, para que podamos cada día pues, ser mejores como Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron, y al juez con el compromiso de que es nuestro juez amigo en el IPD, que es nuestro juez de cabecera del IPD. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que haces en defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Y pues bonita tarde a todos y todas. Consulten este video y otros videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, @IPD, y en nuestras redes sociales. Pues bonita noche ya a todos y todas. Bueno, gracias. Bueno.